Esta es una carta del Rebbe del 11 de Menachem Av, Tovshin Lamed Gimel, 1973, Brooklyn, New York. Shalom Ubraja. Salud y bendición. Recibí su carta sin fecha, en la cual usted escribe que no puede definirse a sí mismo como un judío, a pesar de que nació de una madre judía, y termina su carta con 3 preguntas. 1. ¿Cómo puede una persona específica considerarse como relacionado a la religión cuando no tiene fe en la existencia de Dios? Esta persona dice: yo soy ateo, para mí no existe Dios, entonces ¿por qué me consideran judío? 2. En el judaísmo falta, según su opinión, el elemento de elección, libre albedrío, por cuanto un niño que nace de una madre judía, automáticamente judío, le quitaron el libre albedrío a este niño. 3. ¿Cómo puede salirse una persona del marco de la religión judía? Quiero dejar de ser judío, ¿qué tengo que hacer? Y usted pide una respuesta rápida. Y la respuesta a las 3 preguntas es la misma. Y primero, la siguiente introducción. La religión judía no se parece a las demás religiones en un asunto fundamental, que está basada no solamente al respecto del pensamiento y la palabra, sino que en la práctica concreta, y tiene que ver, la religión judía rodea, digamos, a toda la vida del Yehudí, desde el primer momento, a toda la vida del judío, desde el primer momento en que nace o que se convierte en no judío, una conversión de acuerdo a la ley judía, a la halajá, hasta el punto final, hasta el momento final de su vida en este mundo. La religión judía tiene que ver con todos los asuntos de la vida, sin excepción de la persona. Paréntesis, no está en la carta. La razón de esto es algo muy simple. Dios es infinito. Su sabiduría, que es la Torah, es infinita. Por lo tanto, no hay asunto en el universo que no tenga que ver con la sabiduría de Dios, con la voluntad de Dios. Porque de vuelta, Él está en todos lados. Él es todo. Entonces, todo lo que existe y todo lo que nos ocurre tiene que ver con Dios. El fundamento y la razón de esto es porque la religión judía no es algo adicional a la esencia de la persona, sino que la religión judía es justamente Etzem Ha'adam, la esencia de la persona. Y de acuerdo a esto vamos a entender la respuesta a todas sus preguntas. Quien nació ser humano, o animal, o planta, no puede cambiar esto. Y no sirve para nada ningún tipo de declaración de su parte de que no es un ser humano, o que no es un animal, o que no es una planta. Incluso si la persona quiere agregar y declarar que él niega su propia existencia, o la existencia de la especie humana, etc., no importa, no va a cambiar nada. Puedes decir lo que quieras. Se entiende que no tiene ningún sentido hablar acá de libre albedrío, porque el libre albedrío fue entregado al ser humano al respecto de su comportamiento. El Rebbe lo subraya: comportamiento en acción, en palabra y en pensamiento, pero no para cambiar su propia esencia. En esto no tenemos libre albedrío. Otro punto para agregar en lo mencionado, que a pesar de que fue entregado el libre albedrío al ser humano al respecto de su comportamiento y el camino de su vida, como fue explicado, he aquí, por cuanto la esencia de la persona es de una manera determinada, fija y absoluta, no la puede cambiar, se entiende y es simple que tanto cuanto se esfuerce la persona para igualar su comportamiento a su esencia, o sea, tanto cuanto te comportes de acuerdo a tu esencia, va a crecer la tranquilidad en su alma, la dicha en su vida, y la tranquilidad de su vida en general va a estar mejor, se va a sentir bien. Viví de acuerdo a tu esencia y vas a estar bien. De esto depende también Menujas Akuf, la tranquilidad del cuerpo. Solo que quiso el creador del ser humano que la persona, el ser humano, tenga libre albedrío en este asunto, como mencionamos al respecto de su comportamiento, para que saque sus capacidades y sus posibilidades del potencial a la realidad, para mostrar o demostrarse que no se está equivocando al respecto de su esencia y quién es. De acuerdo a su comportamiento, vamos a ver que está comportándose de acuerdo a su propia esencia y que no es afectado por los impedimentos y por las pruebas que a veces encuentra en este camino, y que también
el objetivo de esas pruebas e impedimentos es para mostrar que es una persona sabia e inteligente. Y más, y esto también es fundamental, que no se avergüenza de aquellos que se burlan de él. Se entiende que yo sé que se puede discutir todo lo mencionado, pero mi intención en esta carta no es discusiones, sino que, por el otro lado, mi obligación y también mi mérito es decir la verdad como yo la veo, sin ningún tipo de duda en esto. Que sea la voluntad de Dios que utilice su tiempo y sus posibilidades y toda su capacidad para vivir y comportarse en su vida cotidiana de acuerdo a su alma, que es, como es conocido el lenguaje, Heile que lo kami mal mamesh, como dice en el Tanya del Alter Rebbe, una porción de Dios en lo alto literalmente. O sea, utilice su vida para vivir de acuerdo a su alma. Y ya dijeron nuestros sabios, su memoria sea bendita, que no hay nada que se oponga a la voluntad. Con braja, con bendiciones para tener buenas noticias en todo lo mencionado.